Buenos días, Ángel. ¿Cómo estamos, estimado amigo? Aquí con frío. ¿Sí? Sí, ya frío, que se acerca. Claro, pues es la que... temporada de fríos, amigo. No, sí, no, pues ya estamos en noviembre y esta parte es importantísima, ya sentirla como parte del clima, ¿no? Sí, ponerse ad hoc. Así es, y estamos entrando a la recta final de este año y indudablemente acabamos como empresarios de esta Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo acabas el año, Ángel? Fíjate que con buenas y malas sensaciones, Ajá. yo tengo que decir que una de las mejores cosas que me pasó este año fue justamente el proyecto de la chimenea, al cual estoy muy agradecido a ti, a Chava y a todos los que forman parte de eso y a la gente que nos ve, ¿no? En nuestras redes sociales, Spotify y YouTube. Perfecto. Pues vamos a enviarle un saludo a nuestro presidente, a toda la estructura de grupos especializados de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Y estamos pues prácticamente con este olor a pan de muerto, ¿no? ¿Qué tal? Rico. Chocolate, todas esas tradiciones. Cempasúchil, que huele riquísimo. A calabaza en tacha. Ay. Exactamente. Y fíjate que esto de la flor de cempasúchil, ¿verdad? Su nombre quiere decir la flor de los 1000 pétalos o de los miles de pétalos o muchos pétalos, pues, ¿verdad? Sí. Qué hermosa esa flor tan característica de color naranja. Y creo que todo ello nos da ese contexto fabuloso para que nos presentes al invitado del día de hoy que va a iniciar, yo creo, sí, ¿verdad? Por mucho, esta pequeña temporadita de programas que vamos a sacar en el año de 2024, evidentemente, pero en este clima de noviembre. De noviembre, de Día de Muertos y de Halloween, ¿no? Correcto. Porque a veces no nos gusta mucho el Halloween, pero tenemos que aceptar que estamos muy imbuidos en eso y a otros nos gusta más el Día de Muertos, en fin. Fíjate que hoy tenemos con nosotros a un experto en cine. Y en especial vamos a platicar acerca de cine de terror con mi querido amigo Antonio García, el cual está reconocido en las redes sociales como Tony. El profe Tony. El profe Tony. El profe Tony. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, Ángel, bien. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Qué bien que te vemos por aquí. Y fíjate que a mí me gustaría encaminar esta plática cuando somos niños y de repente algo nos aterroriza. Sí. O sea, digo, vamos a hablar de todo un poco, pero ¿por qué no empezamos por la infancia? Claro. Y quiero poner este ejemplo porque yo lo viví. O sea, esos personajes malandros, horribles, que salen... ¿Debajo de la cama? Pues sí, debajo de la cama. O adentro del closet. Sí. Pero mi experiencia fue la primera vez que fui al cine a ver Blancanieves. Ok. Bueno, te remontaste a los clásicos. No, pues sí, te estoy hablando de más o menos del año 70. Por ahí más o menos, yo tendría 7, 8 años. Y fuimos al autocinema de Río Churubusco, cuando todavía existía. Sí. Hoy en día, bueno, ya cambió. Actualmente está la Secretaría de Educación Pública en ese edificio. Pero antes de ello fue el gran monstruo de Vancomer, ¿no? Entonces Vancomer reemplaza a este autocinema de Río Churubusco. Creo que se llamaba así, ¿no? Autocinema Churubusco. Sí. Y fíjate lo que son las cosas, no ingresamos con el auto, ¿no? Sino nos subimos a unos árboles. No teníamos el poder adquisitivo, o no sé por qué. Yo lo atribuyo a eso. Y entonces mi papá nos llevó y nos subió a unos árboles que estaban sobre la lateral y pues desde ahí se veía la pantalla. Bueno, pues creerás que yo estaba tan ansioso que no podía ver el momento cuando saliera la bruja. Y entonces esa situación, no sabes cómo me impactó, como de esos personajes. Sí, te dejó que sí, marcado. ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos encaminarnos para de ahí empezar a platicar de estos temas. ¿Qué te significa ese personaje de terror aterrizado a los niños? Bueno, muchos autores, muchos directores trabajan justamente con los miedos infantiles. Vamos a hacer un enfoque específico. Stephen King, en su novela de It, la novela está dividida en dos partes.
Una es este grupo de niños, que es el club de los perdedores, que se hacen llamar. Niños que son alienados, molestados, que nadie los quiere. Buleados, diríamos buleados, hoy, ¿no? con familias complicadas. Y que por esas circunstancias se hacen amigos y de repente se enfrentan a una criatura sobrenatural que lo que hace es encarnar sus miedos más profundos, miedos infantiles, ¿no? Entonces hay por ahí un hombre lobo, obviamente un payaso, que es una de las fobias más populares que hay, un padre violento, en fin, ¿no? Hay ahí un montón de estos miedos infantiles que ataca a estos niños, ya que esta criatura se alimenta del miedo de los niños, ¿no? Lo interesante es, la segunda parte de la novela es este grupo de niños que ya es adulto y que de repente se entera que esta criatura que ellos creían que habían dado por muerta, pues regresó, ¿no? Y entonces tienen que regresar a su infancia, al lugar donde crecieron, donde fueron niños, y volver a enfrentar esos miedos infantiles que además están potenciados por los problemas y las ansiedades que da también el ser adulto, ¿no? Entonces, algo muy interesante que maneja King ahí es que los miedos infantiles siempre están con nosotros. Nosotros podemos decir, no, bueno, a mí ya no me da miedo la oscuridad, ¿no? A mí, y yo se lo digo mucho a mis alumnos, todos decimos eso a la luz del mediodía y en plena calle. El día que te toca bajar por un vaso de agua a medianoche a la cocina de tu casa, regresas corriendo las escaleras, no vaya a ser que algo por ahí meta la mano, ¿no? Entonces, esos miedos están presentes y mencionaste algo que probablemente nadie relacionaría con el horror o con el miedo, que es Blancanieves. Sin embargo, además de la parte de la bruja, cuando la reina se convierte. En esta bruja vieja y deforme y fea. Esa escena es tremenda, que hasta el cuervo se mete adentro de la calavera y la está viendo por el ojo. O sea, tiene ahí unos elementos bien interesantes. La parte donde Blancanieves corre en el bosque y que la jalan las espinas y que ella cree que está rodeada los ahí. Árboles. Y que les ve formas y todo. Es una cosa bastante aterradora y más para un niño de 5 o 6 años que pues de repente son como sus primeros encuentros con el cine y creemos que por ser una película de manufactura de Disney, pues va a ser como algo más light. Y no, Disney tiene unas cosas bastante interesantes en ese manejo de miedos. Y pues es muy interesante que digas que, por ejemplo, que tu primer contacto con el cine de horror fue Blancanieves, ¿no? Claro. Y fíjate que ahorita, mi querido Tony, tenemos una película que acaba de salir que se llama La Sustancia. Es una maravilla. Que en básico es justamente de lo que estamos hablando. La edad, la decrepitez y todo eso contra la juventud y la hermosura y cómo se... Y ahorita ya estamos hablando de otro tipo de terror, pero si quieren eso al rato lo comentamos. Ahorita que hablabas, mi querido Alfonso, de Blancanieves, mi primera película que a mí me causó así como que, ay, esto no quiero verlo. No lo vas a creer, pero fue Alicia en el País de las Maravillas. Hay un momento en el que el señor Morsa se come a los bebicitos, a los huevitos, ¿no? Eran son ostras. Sí. Son ostras. Bueno, cuando pasó eso, yo me quedé así de, hijo. ¿Por qué se las come? Pero esto no es de niño, no sé por qué se las come. Pero aquí vamos a entrar tal vez en un tema muy interesante que es ya la parte artística, porque considero que mientras Blancanieves sí es un cuento de terror muy bonito para niños, Alicia en el País de las Maravillas ya incluye varios elementos muy artísticos, muy creativos, con personajes muy elaborados. Y psicodélicos, ¿no? Sí, incluso. Sí. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las películas que considerarías así de antaño o algo así, que ya empiezan a dar pauta a otras cosas que son más allá del terror? Bueno, lo que pasa es que el terror actualmente es una cosa como sus propios personajes. Ya es un mutante, hay una cosa híbrida bastante extraña. El terror puro como tal, pues no existe.
ya son géneros y subgéneros y mezclas. Yo creo que, por ejemplo, uno de las mezclas más efectivas es el terror con ciencia ficción, y pues tenemos que este año fue un gran año para el cine de horror. ¿Sí? Pero, pues, por ejemplo, la última de Alien, la película de Romulus, es una belleza. Y que es esta mezcla de ciencia ficción con horror, con un poco de aventura y con ciertos toques de videojuego también, que trae un poco algunas escenas, y que pues deja contentos a todo mundo. O sea, al público joven, al público clavadísimo, súper fan de la saga de Alien, a alguien que visita la franquicia por primera vez queda gratamente impresionado de lo que está viendo. Y pues como eso hay en mil subgéneros, ¿no? Probablemente uno de los más famosos sea el gore, que además el gore también tiene su subcategorías. Sí. Sí. Incluso hay como de comedia, ¿no? Hay una cosa que se llama slapstick, que es gore slapstick, que es como de comedia, que ya son situaciones completamente absurdas y que rayan en lo gracioso. Pero, pues digamos que el elemento principal del gore es la sangre y ver volar cabezas, tripas y de todo, ¿no? Entonces hay mucha gente que le gusta ir por ahí. Hay otro que es, justo mencionabas La Substancia, que es el horror corporal, el body horror, que pues David Cronenberg es el maestro y el digno guía de ese tipo de películas, que seguramente Cronenberg, cuando vio La Substancia, se paró a aplaudir porque es un homenajote a él. Algunas de las escenas que se ven ahí, que es el horror al propio cuerpo, y Cronenberg crea algo que se llama la nueva carne, que es justamente este asunto del miedo a la propia corporalidad y a envejecer, a la deformidad, a la enfermedad, incluso a la maternidad, ¿no? Tiene por ahí una donde hace su declaración sobre lo que él ve en la maternidad, que es bastante monstruoso, ¿no? Lo que él ve. Entonces, películas como La Mosca, clásico, La Mosca y La Substancia están así como en el mismo plato. Pero La Mosca fue ¿hace cuánto? La Mosca es del 84, 85, por ahí. Y David Cronenberg dijo que La Mosca era su statement, su declaración sobre lo que era envejecer. O sea, llegar a la vejez. O sea, esta decadencia, que se le caen los dientes, se va convirtiendo en algo que se convierte ya en irreconocible, y que el resto de la gente lo rechaza al Dr. Brundle conforme se va convirtiendo. Que por cierto, esa actuación estuvo maravillosa, es brillante, ¿no? De Jeff Goldblum. Ahí se voló la barba. Y el uso de maquillaje que tuvo, porque pues ahí todavía los efectos digitales no figuraban. Que es algo que está regresando actualmente. El maquillaje prostético y los efectos prácticos. Sí. Qué buena noticia. Por ejemplo, Fede Álvarez, el director de Alien, de la de Romulus, la última, dijo que él no se había hecho director para estar haciendo cosas en una pantalla verde. Entonces, todas las criaturas de la película son mecánicas. O disfraces o aplicación de maquillaje prostético. En la Substancia, el hombre que hizo todo el diseño de maquillaje es un genio. También es puro maquillaje prostético. No hay efectos digitales. Qué bueno regresar a esas etapas, ¿no, amigo mío? Yo recuerdo Alien, cuando contrataron a Giger, el artista que crea todo el diseño estético, ¿no? De eso. Pues era lapicito, dibujo y todo eso. Y pues, cómo nos impactaron esas películas, ¿no, amigo? Claro, sí, totalmente. Claro. Entonces, hablando de los subgéneros, pues hay un montón, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que hay películas que marcaron las tendencias y que crearon estilos completos de cine, ¿no? Y pues bueno, empezando con los monstruos de Universal, que hasta la fecha siguen estando vigentes, en los 30s, que es pues cuando Bela Lugosi hizo a Drácula, cuando Boris Karloff hace a Frankenstein, cuando Lon Chaney hace Lon Chaney Jr. hace al Hombre Lobo, hace a Nosferatu, Murnau, es desde los antiguos, ¿no? Y que después hubo un remake con Klaus Kinski también haciendo a Nosferatu, y viene para este año
otra versión, esa versión con el señor Dafoe, que sí, va a ser... Sí, ¿has visto los cortos? Sí, claro. Se ve espeluznante. Se ve espeluznante. Ya Oye. hacía falta una película de vampiros de terror, ¿no? Sí. Una cuestión, para que nuestros empresarios de la Cámara Nacional de Comercio se puedan ir ubicando, ¿cuál podría ser la primer película que se podría atribuir a este género, el terror, el director, tal vez el actor, o al menos la película y el director? Sí. ¿Quién arranca para meternos debajo de la cama? Buenísima pregunta. Es una cosa fantástica porque cuando los hermanos Lumière, cuando inventaron el cine en 1897, ellos hacen una proyección de tomas de la vida diaria y de hecho es famosísima la proyección esta que se llamaba Tren llegando a la estación, que era un tren tomado de frente que venía hacia la pantalla y que iba llegando. Esa proyección causó que la gente saliera corriendo del cine porque pensaba que verdaderamente se le venía el tren encima. Qué maravilla. Sin embargo, pues la intención no era esa. espantar o crear una ficción alrededor de un tema de horror. La primera película de horror se hizo al año siguiente y que también es la primera película comercial que se exhibió en un cine y que se cobró la entrada. 1898. Y la película se llama La Mansión del Diablo. El Diablo. Y era un cortito de 5 minutos. Por ahí se puede ver en YouTube. Está disponible, se puede ver. Y esa es la primera película comercial de la historia del cine. De la historia del cine, y claro. es la primera película de terror que se exhibió de manera comercial. Y esto de manufactura francesa. Totalmente. Francesa, ¿no? sí. Totalmente. Es del mismo director que hace esta belleza que se llama El viaje a la luna. La de... claro. que le Sí, cae en el ojo. En el ojo, la bala con la que disparan el cañón, que además está basada en una historia de Julio Verne. Sí. Pero este director traía toda una tradición teatral. Él había trabajado en teatro, había sido tramoyista, había sido escenógrafo, había sido mago de escena, de vodevil. Y es también el que inventa los primeros efectos especiales en el cine. O sea, la sobreexposición de película para meter otro elemento, para parecer que hay ahí una sombra, la transición, el desaparecer a alguien, y que usaba estos trucos que aprende en escena como mago de show, como gente de teatro, y empieza a aplicar todas estas técnicas a la nueva tecnología que era el cine. Y entonces, pues él, con este background, crea pues la primera película de terror, que es... Estamos hablando de Georges Méliès. De Georges Méliès. Georges Méliès. Justamente. Ahora, junto con pegado para tener esta cronología. Los personajes ya los han mencionado ustedes, ¿no? Drácula, Frankenstein, el Dr. Jekyll, Mr. Hyde y el todo hombre lobo, el hombre la lobo, momia. en fin. ¿Cuál fue el primer personaje que aparece, digamos, en esta cronología para entender quién es el primero? O sea, y porque hoy en día podemos hablar de los que están hoy en día, pero los de hoy en día tuvieron que esperar 150 años para poder salir a escena, ¿no? Pues bueno, hablábamos hace rato, es muy conocido boom que tiene el cine de horror en los 30s con Universal y estas grandes películas que hicieron. Sin embargo, el cine de horror venía ya gestándose desde el cine mudo. Sí, claro. Entonces claro. hay un actor que es un genio, que le decían el hombre de los 1000 rostros, Lon Chaney. Lon Chaney, papá. Es el precursor del maquillaje cinematográfico. Era un tipo también con formación teatral y él hacía sus propios maquillajes, ¿no? Llegó a interpretar, por ejemplo, un amputado, al jorobado de Notre Dame. Entonces, evidentemente el cine abreva y siempre lo ha hecho y de una manera generosa de la literatura. Y entonces la literatura victoriana fue una gran fuente de inspiración. Entonces, bien lo mencionaste, Jekyll y Hyde fueron unas de las primeras adaptaciones al cine. También algunas leyendas, por ejemplo, la leyenda del Golem, que es una leyenda del pueblo judío,
que es este ser construido a base de barro y que lleva unos signos para hacerlo revivir y que sale a proteger a la comunidad judía en tiempos de peligro. Hay una adaptación del Golem de una novela gótica de Joseph Merrick que retoma el elemento de la leyenda judía y lo coloca en una novela victoriana que es de las básicas, ¿no? El jorobado de Notre Dame, que no necesariamente tiene que ser una película de horror, pero el personaje es horrorífico, tiene que ser chocante a la vista del público. Y pues digamos que eso es un poco lo que hay durante la época del cine mudo, ¿no? Hay N,000 producciones. Hubo ahí algunos intentos también de hacer ciertas adaptaciones y viene, por ejemplo, esta cosa hermosa de Murnau. Sí. Me gustaría, amigo, que para las nuevas generaciones que no conocen mucho de este cine, nos hablaras un poco de toda esta historia del Nosferatu y de las películas relacionadas con el Nosferatu, porque es maravilloso esa literatura. Cuando Murnau quiere hacer una película de vampiros, pues Murnau, una vez más, busca las fuentes, va a la literatura y dice, pues vamos a adaptar Drácula, ¿no? Que es el clásico de la literatura de vampiros por excelencia. Claro. Y entonces dice, vamos a hacer Drácula. Y la familia, los herederos de Bram Stoker le dicen, aquí hay una cosa que se llama copyright, mano. Entonces, no puedes usar la novela para hacer tu película, porque pues nosotros tenemos los derechos y no te damos permiso, ¿no? Y entonces Murnau muy inteligentemente le cambió algunas cosas a la película, muy poquitas, para seguir la línea central de la narrativa de Drácula y contar su historia de vampiros. El encargado de encarnar al vampiro es Max Schreck, un actor alemán que tenía una apariencia bastante extraña. Y que por mucho tiempo se dudó si de veras era humano o no. Claro. Y por otro lado, le cambia el nombre y en vez de ponerle Drácula a la película le pone Nosferatu. Nosferatu es una de las muchas maneras de nombrar al vampiro en el folclore, sobre todo de Europa Oriental. Entonces está el Nosferatu, está el Bordulac, está el Vampir. O sea, hay varios nombres que denominan, es como un término genérico para denominar un vampiro. Entonces él dice, Nosferatu se oye bien, se oye vendedor y vamos a dejarle el título, ¿no? Entonces la película es un éxito y para muchos fans del cine de horror, pues lo consideran uno de los hitos importantes dentro de la historia del cine de horror. Es una película muy bien hecha, muy bien contada, del cine mudo, evidentemente. Y pues después ya vendrá el Drácula de 1931, que además tiene una historia bien interesante. El de Bela Lugosi. Pero también de Carlos Villarías. Esta Drácula se filmaba de día, la versión en inglés, y de noche, en el mismo estudio, en los mismos sets, se filmó una versión en español. Entonces, mira, Lugosi hace a Drácula en la versión en inglés y Carlos Villarías hace a Drácula en la versión en español. Y entonces tú ves la versión en español y la versión en inglés y son los mismos sets, las mismas escenografías y prácticamente es una copia plano por plano, una de la otra. Y el guión igual. El guión es el mismo. Nada más que ahí sí, pues ya tenían los derechos para poder adaptar la novela, ¿no? Muy bien. Y yo quisiera hacer referencia, ahorita me lo puse a buscar, haciendo referencia a lo que tú estás comentando. Precisamente, como que el primer personaje en 1910 es Frankenstein. Ese es como que el que arranca de estos tres super personajes terroríficos. Tenemos 10 años después Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y
10 años después, o en este caso 11, como tú decías, en el 31, Drácula. O sea, ahí tenemos a los tres elementos básicos. Exactamente. Y ahorita que hablas de elementos, ¿cuáles son los ingredientes en estos personajes, en estas escenas, en estos escenarios para tener un caldo de cultivo del terror perfecto? ¿Cuáles son esos 3 o 4 ingredientes? Pues hay varios, ¿no? Pero el esencial, y eso era algo que decía, un saludo a mi maestro Ricardo Bernal, que en un taller de creación literaria, él decía que lo más importante era la creación de atmósfera. Que tú tenías que crear un ambiente, una atmósfera alrededor de tu historia, lo suficientemente inquietante para que el público esté al borde de la butaca, ¿no? No sepa qué va a pasar. Justamente uno de los grandes problemas que tiene el cine en general, no solamente el cine de horror, es que de repente se vuelve demasiado predecible. Como es cine de fórmula, pues ya no la sabemos, ¿no? La comedia romántica, el muchacho, la muchacha se enamoran, se pelean, se contentan y se casan, ¿no? Es un cine de fórmula. El cine de horror también tiene sus reglas, también tiene sus fórmulas. De hecho, pues Wes Craven hace una genialidad con Scream, burlándose de las reglas del cine de horror y por primera vez en la vida mencionándolas claramente. Pero la creación de atmósfera es esencial. Stephen King tiene un libro que no es de ficción, donde él habla de su experiencia con el miedo y cómo el cine, los cómics, la televisión, ciertos aspectos políticos influyeron en su vida para convertirse en el escritor de horror que es. El libro se llama Danza Macabra y el título viene porque King explica que el cineasta, el dramaturgo, el actor, el escritor, tiene que establecer esta danza con su público. Entonces dice que el miedo se puede manejar en varios niveles y dice que el que puede manejar cualquiera y que es incluso pedestre, vulgar y básico es el asco. O sea, explotar el asco del público es muy fácil, ¿no? Las tripas que salen, la sangre que vuela, las ratas, en fin, ¿no? Puede haber muchas cosas para provocar asco. Pero él dice que el verdadero terror, el verdadero miedo, es esta danza que lleva el artista con cómo va tejiendo la historia y va involucrando al espectador. Él dice que lo que hay que tocar es el inconsciente o el subconsciente del espectador, entrar por la puerta de atrás, le dice él, y provocar ese escalofrío en la espalda del espectador. Que cuando tú logras ese escalofrío, esa piel chinita, cuando alguien está leyendo tu cuento o viendo tu película, ya lo tienes, ¿no? Lo tienes capturado en esta danza, que es, por eso el libro se llama así, Danza Macabra. Entonces, de acuerdo a las enseñanzas de mi maestro Bernal y por otro lado a lo que dice Stephen King, creo que eso es importantísimo. Si la historia no te logra atrapar rápidamente y causar esa inquietud de qué es lo que está pasando, difícilmente logra tener ese punch después, cuando das una vuelta de tuerca, cuando das un final inesperado, cuando sales con algún giro en el guión o en la historia. Ahora, por otro lado, también la construcción de personajes fuertes. Y no solamente fuertes de fortaleza, ¿no? Sino bien estructurados, bien armados, que logre el público identificarse con el personaje y hasta cierto punto empatizar con ciertos personajes. Y por otro lado, el villano, ¿no? El villano tiene que ser perfecto, tiene que ser una cosa así, una fuerza de la naturaleza que tiene abrumado al público, a los personajes y a todo el mundo, ¿no? Entonces, un mal villano le dan la torre. O sea, tienes atmósfera, tienes buenos personajes, pero tienes un villano flojo, ¿no? Pues ya no. Entonces, la construcción de grandes villanos, hablamos ahorita, y vamos a catalogarlo como villano, aunque más bien yo lo veo como una víctima de las circunstancias, a Frankenstein.
Pues sí, ¿no? Pobre cuate, ¿no? Lo trajeron al mundo y no supo ni qué onda, ¿no? Pero pues están los vampiros, están los hombres lobos, están las brujas, están el terror religioso, ¿no? Todo esto de las posesiones satánicas y todo esto. Pues uno de los géneros típicos y favoritos del horror, el cine slasher con Freddy, con Jason y con Michael Myers, hasta Chucky está metido ahí, ¿no? Entonces, cuando tienes un buen villano, y a mí, por ejemplo, Freddy Krueger me parece una creación magnífica como villano, que hasta tiene sus momentos ahí medio de sarcasmo, medio de humor negro, y que lo hace, a mi gusto, un personaje bien completito, bien construido, pero tienes del otro lado a estos chicos que se enfrentan con él, que tratan de descifrar cómo vencerlo, que no se amedrentan con que este cuate se mueve en el mundo de los sueños y ellos están a su merced. O sea, ahí están los dos elementos bien armados, ¿no? O para mí, uno de los mejores personajes del cine de horror, que es la Teniente Ripley de Alien, ¿no? Bueno. O sea, perdón, pero yo no estoy de acuerdo con lo que se dice de que las mujeres no han tenido esa exposición como heroínas en el cine. Claro Alien de 1979, que es esta... Es vigente el día de hoy. Fuerte, poderosa, inteligente, que no necesita de los hombres. De hecho, todos los hombres de la nave se mueren. La única que se salva es ella, por sus propios medios, por sus propios recursos. Es un personajazo. Y bueno, catapultó la carrera de Sigourney Weaver, evidentemente. Entonces, creo que, por ejemplo, la construcción de esos personajes, hombres, mujeres, niños o lo que sea, pero que sean fuertes, que el público se identifique con ellos, también es muy importante. Ahorita que te escuchaba, amigo, me recordaste mucho una película de un no héroe, o más bien de un no personaje. Y es la bruja de Blair, o The Blair Witch Project. Es decir, jamás ves a la bruja, pero es el personaje. Y la chica, que es la que lleva la cámara, entonces, la actuación de ella, que es la que nos mete en el contexto, la que nos provee de miedo, jamás vio a la bruja. No, nunca ves nada. Incluso el final es un final que dices, llora. Ese movimiento de cámaras ahí. ¿No? Aquí está colgado, volaba. No. Y sin embargo, la atmósfera, como bien tú lo comentas, pues es total. Es todo, ahí, ¿no? Es todo. Y es una película que hicieron con 3 pesos, además, que no había guión, todo está improvisado. No hay diálogos escritos, no hay nada. Nomás les dieron una guía general más o menos de qué era lo que tenían que hacer. Y la película es un exitazo. Es un ejemplo de cómo se puede hacer cine con cámara digital. Y con 3 actores que nadie conoce, ¿no? Y ahora un elemento que mencionaba Chava, nuestro productor de aquí de la chimenea. Productor. Sí. Y que es muy importante, la banda sonora. Y mencionaban una película. ¿Cuál era? La que él mencionaba. ¿Cuál era, mi querido Chava? Hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo. Viento tiene miedo, ¿no? Bueno, ¿qué tan importante es el sonido en una película? Bueno, pues lo comentaba Chava, ¿no? El problema del remake que se hizo de esa película, que además es un clásico del cine de horror mexicano, del señor Taboada. Casi nada. Ni más ni menos. Que pues es otro que es todo un caso, ¿no? En una época en el que sí se ha hecho cine de horror en México, pero no hay directores especializados en el género, sino pues dirigían de todo, desde comedia ranchera hasta películas de acción, lo que les cayera, y pues ahí había algo de horror. Es en realidad Taboada, junto con un puñado más de directores mexicanos, los que realmente se enfilan hacia el horror, y bueno, culminando con nuestro gordo de oro, el señor Guillermo del Toro. Es una maravilla. Pero este remake que mencionaba el señor productor, adolece de un sonido espantoso. O sea, no se escucha bien, los diálogos no se entienden. Entonces, eso es otra cosa que lo comentábamos ahorita en el corte. Uno de los grandes problemas del cine de horror es que es un cine normalmente barato, de rápida producción y que gana muy bien, ¿no? O sea, en México la mayor taquilla es para las películas infantiles, las de animación. Ah, sí. Sí. Okay. Y el segundo en recaudación son las películas de horror. Okay. O sea, casi siempre hay al menos una, ahí a lo mejor que tiene 2 horarios, pero casi siempre hay una película de horror en cartelera. Entonces, al hacer
ejercicio, de hacerlas rápidas, baratas y de pronto consumo, a veces se sacrifican aspectos técnicos que deberían de cuidarse. Y que tampoco es que sea tan caro hacerlo bien. Pero luego por las prisas, porque hay que sacarla y ya va a distribución y demás. Entonces, cosas como el sonido, cosas como los maquillajes, por ejemplo, que por querer ser muy explícitos con lo que quieres ver en pantalla, terminas haciendo un esperpento ahí que ya no da miedo, da risa. Sí. Y por otro lado, hablando de la creación de atmósfera que mencionábamos hace rato, pues el soundtrack, la banda sonora, el score de la película, pues es básico también para hacer esta creación de atmósfera. Aunque, por ejemplo, el cine oriental, el cine asiático, maneja los silencios de una manera espectacular. Sí. No hay música de fondo. Tú estás viendo la escena en un silencio total y tú tienes los pelos de punta porque ahí viene el fantasma, ahí viene el monstruo y es completamente en silencio. Entonces, ¿cierto? También el silencio puede ser un gran elemento para crear esta atmósfera donde quieres meter al público. Sí, ¿no? ¿Qué me dices de Señora Venganza? No, bueno. Simpatía por la Señora Venganza. No, los coreanos son una maravilla. Están locos. Sí. Con todo mi respeto. No, o por ejemplo, Takashi Miike, ¿no? Con Audition, sí. ¿no? Que es una cosa bellísima. O esta que hicieron antológica también de cine asiático, que se llama Tres Extremos, que justo es Takashi Miike, Park, el director de Señora Venganza, y un director chino. Y son 3 historias cortas en una serie antológica, ¿no? Entonces, la primera se llama Dumplings, que es la China, la historia china, que es de una mujer que tiene la clave de la eterna juventud. Qué barbaridad. La van a ver las mujeres para recuperar su belleza y su juventud. Y ella les hace unos dumplings, estos como empanaditas servidas, con un preparado especial que cuando nos enteramos de lo que es el preparado, así se te ponen los pelos de punta, ¿no? La de Park es muy parecida a Audition, a la de Takashi Miike, que es un productor de televisión y de cine que despide a un actor y el actor toma venganza por esto. Y pues hay una parte que involucra cuerdas de piano y a su familia que se pone bien interesante. Y la de Takashi Miike creo que hablan 3 líneas en todo el corto, no hablan nada. Y es la historia de unas gemelas que son contorsionistas. Órale. Y es una belleza visual el corto. La dirección de arte. Sí. Y además también grandes silencios en toda la historia que hace Takashi Miike. Hasta el silencio participa en una. Claro. Hay que saberlo usar. Sí, claro. Obviamente. Porque puede llegar a ser aburrido. O puede llegar a ser, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, sí, ya lo vimos. Y luego... Una pregunta. En conceptos hemos hablado del cine de terror, de horror. O sea, ¿cuál podría ser las diferencias y similitudes? Y agregar un tercer concepto que sería el cine de suspenso. Claro. Sí. O sea, tenemos esos 3. ¿Qué nos puedes platicar de esos 3? ¿En qué se parecen? En realidad, horror y terror es básicamente lo mismo. Van de la mano. Sí, van de la mano. Es básicamente lo mismo con lo que hablábamos de los miles de subgéneros que existen alrededor, ¿no? El thriller o el cine de suspenso o el horror psicológico también entra ahí. Digamos que hay grandes representantes de eso. Por ejemplo, El silencio de los inocentes, que es una gran película de horror psicológico. Muchas de las películas de horror religioso, estas de posesión, manejan muchos elementos también del thriller o del horror psicológico. Probablemente una de los más grandes representantes de esto es Psicosis de Alfred Hitchcock, donde pues ahí no sabemos qué está pasando hasta el mismísimo final y que nos damos cuenta que todo esto es producto de la enfermedad mental del protagonista, de Norman Bates. Entonces, estas que hizo Shyamalan, siempre me cuesta mucho trabajo el apellido de este director, Night, que es la trilogía de Mr. Glass, donde está
este personaje maravilloso que tiene múltiples personalidades, que lo interpreta James McAvoy. Ajá. Y que la película donde lo conocemos es Fragmentado. Fragmentado, sí. Y que vemos que es Patricia y que es un niño y que es... Fíjate que yo a ese respecto, esa actuación he visto luces y sombras. Hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Pero mira, eso es lo interesante. Es una película que no deja indiferente a nadie. O sea, ¿te cantó? O dices, chale, ¿no? Qué ridículo es, ¿no? A mí me parece que es una muy buena historia. También, la verdad. Y sobre todo, si nos... Unbreakable, que es la primera, después viene esta, y luego viene la de Glass, que es la que completa la trilogía. Y desde el principio nos plantean que esto es una especie de cómic. Cuando Bruce Willis adquiere los poderes y que se da cuenta que tiene esta super fuerza y demás, pues es tal cual una película de superhéroes. Sí, sí. Y pues tienes un némesis, que es Samuel L. Jackson, que es este coleccionista de cómics, que hasta el saco morado, muy en el estilo del Joker, saca por ahí. Y pues esta escena de Bruce Willis cuando cae al agua y que se da cuenta que el agua es su debilidad y que se levanta y que trae este impermeable que parece la capa de Batman también, que lo ves así. Entonces, estamos en el entendido de que es una narrativa de cómic. Entonces, también de repente... pedirle demasiada realidad a una serie de películas que traen una narrativa de cómic, pues es salirte del contexto. Claro. ¿No? Entonces... Oye, amigo, antes de que se nos vaya el tiempo, recomiéndanos películas de terror que sean, digas, esta no puedes decir que has visto terror si no has visto esta película. Híjole, esa es la pregunta. Pues mira, aprovechando las fiestas, creo que habría que ver, pues evidentemente alguna de las de Halloween. Yo recomendaría la primera o la segunda para, pues como para entrarle ahí un poco al tema. Por supuesto, también alguna de Freddy Krueger, de las de Pesadilla en la calle del infierno. Mi favorita es la tercera, la de Dream Warriors, la de los chicos que están en el hospital psiquiátrico, porque si ya de por sí estar internado en un lugar como estos es bastante horrible, pues ahora todavía estar acechado por un asesino sobrenatural está peor, ¿no? Hay una película que es de principios de los 2000 que se llama Demonic, que es de unos muchachos que van a hacer un juego de Ouija dentro de una casa que se supone que está embrujada. Es un clásico. Sí, y todo sale pésimamente mal, pero maneja elementos de thriller policíaco y de horror psicológico y trae unas vueltas de tuerca al final que son maravillosas. Las recomiendo ampliamente. Así hay otras que con títulos parecidos, Demonic, y busquen esta un poco la sinopsis, ¿no? De estos chicos que entran a la casa. ¿Cuál otra? Bueno, hay una que es totalmente para las fechas, que se llama Trick or Treat. Que sale ahí un personaje que es Sam, un niño, aparentemente por el tamaño que tiene, que trae una calabaza en la cabeza y un traje naranja y que anda pidiendo Halloween en un pueblo. Y son varias historias. A mí me gustan mucho las películas antológicas alrededor de la celebración de Halloween. Y este niño que aparece ahí, que es como la encarnación del espíritu del Halloween y que está buscando que se respete como debe de ser, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, es muy interesante. Y además el nombre viene de Sam, porque es Samhain, una celebración pagana que festeja justamente estas fechas, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que son tema de premiación a este tipo de películas, ¿cuál podría ser la película quizás más premiada o alguna que haya llegado al Oscar? Bueno, platícanos también de esos logros que estas películas han podido obtener. Pues justo es remar un poco contracorriente. El género de horror no es de lo que le gusta premiar a la academia, ¿no? Es todo lo contrario. O sea, la academia premia otro tipo de historias, como de más contenido humano, como con mensajes más positivos, y pues el cine de horror no va por ahí, ¿no? Entonces, normalmente los premios técnicos son los que van al cine de horror. De hecho, el Oscar por maquillaje no existía hasta que aparece una belleza que se llama Hombre Lobo Americano en Londres.
con una de las mejores transformaciones en pantalla del cine, en pantalla del Hombre Lobo. Y entonces todo el mundo dice, no es posible que no haya un premio para este tipo de cosas. Entonces, al año siguiente del estreno de American Werewolf in London, se establece el premio por maquillaje en los Óscares. Pero ha habido películas que han sido nominadas a premios importantes, entre ellas El silencio de los inocentes, donde Anthony Hopkins se lleva un Óscar como mejor actor. Misery, basada en una novela de Stephen King, donde Kathy Bates se lleva el Oscar a mejor actriz. Ha habido pocas que han llegado. Sin embargo, existe dentro de la industria del cine algo que se llaman los premios Saturno. Los Saturn, que son los Óscares del cine de horror. Entonces, es especialidad. Sí, es completamente la especialidad. ¿Y dónde se llevan a cabo? Lo van rolando en diferentes lugares, pero año con año se entregan los Saturns a lo mejor del cine de horror. ¿En alguna fecha en particular? No recuerdo exactamente la fecha, pero sí hay una sesión una parte del año donde se hace. Que creo que es normalmente hacia final del año, aprovechando Halloween y demás, ¿no? Entonces, si tú buscas premios Saturno o premios Saturn en Google, ahí vienen todos los que han ganado, las películas que han ganado, guiones, directores, actores. Y los Saturn son una muy buena guía para poder buscar este cine de horror de calidad, ¿no? También. Oye, amigo, y fíjate que yo considero que México ha aportado mucho al cine. Sí. En particular, por ejemplo, esta época del cine de oro, que fue maravillosa. Pero, ¿qué nos podrías comentar respecto de la influencia del cine mexicano en el terror y para otro tipo de cine? Pues bueno, o sea, ha habido grandes directores y películas súper icónicas en la historia del cine mexicano dentro del género de horror. Es imposible no mencionar a Germán Robles con su papel icónico del vampiro, que además Germán Robles exhibió los colmillos de vampiro antes que nadie. Entonces esta parte de ver al vampiro así como sonriendo, abriendo la boca y que se ven los colmillos, el primero que lo hizo fue Germán Robles. Mira, o sea, somos pioneros en eso. Totalmente. Esa fue una aportación directa al género del cine mexicano. Por otro lado, tenemos a gente como Taboada, que hizo grandes películas que fueron tremendamente influyentes en el cine mundial, no solamente como cine mexicano. El cine de luchadores. Es una aportación de México al mundo. Estamos hablando del Santo contra las momias, de Blue contra las mujeres vampiro. De todos estos. Que además, en Estados Unidos ya se había hecho cine deportivo, ¿no? Había un subgénero de fútbol americano, incluso de luchas. Pero eran películas deportivas. Aquí la primera película de lucha es una que se llama La Bestia Magnífica, con Wolf Rubinsky, que era un drama de luchas, ¿no? Dos hermanos que se hacen luchadores, empiezan a ganar dinero, se pelean por el amor de una mujer y no más allá de eso. Pero de repente entra a escena el Santo y Blue Demon. Y entonces no solamente luchan contra estos enemigos del ring, sino también luchan contra marcianos, terroristas, mujeres vampiro, mujeres lobo, todo tipo de monstruos. Y evidentemente pues siempre salen avantes, ¿no? Entonces este género de lucha, ciencia ficción, horror policíaco es algo único en el mundo y que México pone en la mesa y que además lo estudian en todas partes del mundo. Está reconocido como un género cinematográfico y que hay quien cree incluso que es como cine surrealista, ¿no? Entonces, bueno. ¿Quién dirigió Cronos? Que es mexicano. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, ¿verdad? Pero esto ya es, digamos,
dentro de la corriente del nuevo cine mexicano, que de nuevo pues no tuvo mucho porque se dedicaron a hacer comedia romántica con tintes modernos. Sí. Pero justo llega Guillermo del Toro con una propuesta completamente distinta, una historia de vampiros completamente innovadora, que eso es algo que le sucede seguido al género de vampiros. Todo el mundo dice, no, ya se dijo todo lo que había que decir de los vampiros, y de repente sale alguien con una propuesta como el buen Memo con Cronos. De hecho, ahí empieza su amistad con Ron Perlman, que pues después será protagonista en Hellboy, ¿no? En una de sus adaptaciones, y que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. Guillermo del Toro llega a hacer cine de horror y desgraciadamente se tiene que ir de México porque aquí no le dieron bola. Okay. Y se va a hacer pues sus siguientes películas. La siguiente fue Mimic. La de los insectos que parecían humanos. Buenísima. Bueno, Mimic originalmente estaba ubicada en Guadalajara. En la época ¿te acuerdas cuando explotó? Sí, por supuesto. El drenaje. El drenaje. Sí. Bueno, justo ese era, que es el final de Mimic, cuando explotan los túneles del metro. Eso era en Guadalajara. Nomás que no la pudo hacer aquí porque pues aquí nadie le hizo caso. Le quedamos chicos. No le hicieron caso. O sea, esa es la verdad. El Espinazo del Diablo, que es la que sigue, claro, que está en la Guerra Civil Española, estaba basado aquí en el Bajío durante la Guerra Cristera. Mira. Y pues tampoco, ¿verdad? Se tuvo que irla a hacer a España para que le hicieran caso. Y después pues decidió que pues su mercado natural y donde ya le iban a dar el dinero para hacerlo, pues era en otro lado que no es aquí, ¿no? Sí. Entonces, pues es una pena. Ahora, hay grandes directores mexicanos contemporáneos que están luchando por hacer cosas interesantes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hay por ahí una película que se llama El Incidente. Ok. Que es una maravilla de estas de un loop temporal y que no sabes qué está pasando. Okay. Está también una que le pusieron el título en inglés, esta película está en Netflix, que se llama There Will Be Tigers, y que Stephen King dijo que era un peliculón. Mira. Y es de una directora mexicana. ¡Oh, qué maravilla! Hay un grupo de directores jóvenes, Somos lo que hay. Es otra película maravillosa de caníbales. Ajá. Retomando un poco este rollo de esta leyenda urbana, que bueno, que sí fue cierto, ¿no? La de la tamalera. Claro, ya. Con esa esencia de la señora que hizo tamales a su esposo y cómo se lo comió. Ahí en Iztapalapa, ¿no? Exacto. Toma esa idea y hace una película de caníbales. Mira, de todo se puede hacer. Hijo, o sea, hay cosas contemporáneas qué gusto mexicanas eso. bien hechas y con, Kilómetro 31, obviamente, claro. Con buenos valores de producción, que incluso yo he dicho, si tú le pones mute a la película, puede ser una película gringa, europea, japonesa, porque se ve bien hecha, ¿no? Okay. Entonces, le han estado invirtiendo, hay gente que le gusta el género y que está luchando por sacar estas historias y que pues están siendo reconocidos, ¿no? Qué maravilla. Pues qué gusto tenerte en nuestro programa. Ha sido un momento muy terrorífico que tuvimos aquí en la chimenea. Sí. Ya la volvimos un poco más cavernosa y todo el asunto, correcto. ¿no? A ver si no nos salió un murciélago por acá. Pero bueno, qué agradable contenido nos has dado, sobre todo tocando aspectos que luego muchas veces no conocemos y dándonos datos muy precisos. Sí. Ángel, ¿con qué despides el programa? Pues me gustaría que nos dijeras en dónde te podemos ver, quién te puede seguir, cómo nos ponemos en contacto contigo. Mira, estoy en redes como Tony Goriknak, con K, las dos. También como Señor Boogeyman. Okay. Del Coco. Ajá. El Boogie. Señor Boogeyman. Y pues ahí estamos anunciando algunas pláticas que damos, los cursos, actividades que organizamos. Ahí estamos para
para todos los que nos quieran seguir y quieran profundizar más en estos temas que la verdad son tremendamente apasionantes. Muchas gracias. No, al contrario. Tal vez podamos hacer algún ciclo de cine de terror ahí en la cámara para nosotros. Con gusto, ¿no? Con gusto. Está planeado, nada más que estamos viendo todas las condiciones, claro. El espacio, las fechas, ¿no? Sí, claro. Y te tendremos por allá. Así es que sin duda alguna ha sido un excelente programa, diferente. ¿Verdad? Sobre todo para todos los que nos gusta amamos estos el cine. temas. Pues adelante, estaremos en el próximo programa nuevamente. Se despide Alfonso Carrasco, Ángel Gómez y Antonio García, el profe Tony. Hasta la próxima, amigos.